intelectualmente. Las evidencias intelectuales son eso, evidencias. Diego, ¿quieres preguntar algo? No encuentro los contenidos que hice. No me aparecen. ¿A alguien más no le aparecen? A mí tampoco. No están en el apartado de contenido. Están directamente en la pestaña de donde, o sea, como que en la presentación. Yo se los puse se los mandé a través de un mensaje, ¿no? Ahí está. Sí. Si revisas tus mensajes. Sí, no en el apartado de contenido. Es apenas entras en la pestaña donde estás, ahí te aparece directamente. Son 3 archivos. ¿Ya lo viste, Diego? Ya lo vi. Ok. María, revisa bien ahí y también seguramente que estará. Ok, bueno. A ver, un segundo, va a entrar Leonardo. A ver, está entrando. Bien. Ok. Entonces, eso es importante tener presente, ¿no? Lo que hablamos en las primeras clases no está escrito literalmente en los apuntes, pero lo reflexionamos lo suficiente como para que ustedes hayan podido extraer los datos fundamentales, ¿no? Y sobre todo su aplicación, ¿no? La aplicación de, por ejemplo, cómo llegar a estas conclusiones verdaderas, ¿no? Las premisas verdaderas, la lógica correctamente usada, y así. Bueno, habiendo hablado en esta pequeña introducción de 2 clases sobre es una premisa que tenemos que tener clara. La verdad es absoluta, la ciencia experimental es importante, pero sabemos que también a través de una especulación, de un empleo de la racionalidad, podemos llegar a verdades aun si no corresponden a la ciencia experimental, ¿no? Entonces, en esencia, dejar en claro esto y, bueno, ese es un punto. El otro punto es, aparte de esto, pues todo el tema de Es posible pensar, esos trabajos. De estas 2 cosas que hemos visto, ¿hay alguna pregunta, algo que hice, pues, para que no dejemos nada ahí en el tintero? No quisiera avanzar y que no haya alguna cosa por ahí que quedó claroscura. A ver, piénsenle bien. Prof dijo que a través de la experimentación podemos llegar a verdades, ¿no? Sí, claro, la experimentación sí nos aporta muchísimas verdades. De hecho, las ciencias experimentales son un poco, ¿cómo decir? Las hemos diosificado, al grado que creemos que solamente lo que nos aporta la experimentación o la ciencia experimental, solamente eso se puede alcanzar como verdadero, ¿no? Y la ciencia experimental, en la ciencia experimental se trabajan pues todas las ciencias prácticas, ¿no? La medicina, la nutrición, química, la comprobación en fin, es una gran mayor parte de las ciencias, ¿no? La ciencia experimental sí, claro, nos aporta. Y la ciencia experimental procede con evidencias materiales, pero también utiliza la lógica que es aportada por la especulación y la racionalidad. Es más, de hecho, no puede ninguna ciencia avanzar si no es apoyándose en ese instrumental racional. Y bueno, por ejemplo, la ciencia experimental tiene límites. Hay cosas que no puede hacer. No es todopoderosa, no puede demostrar lo que no está dentro de su campo. La ciencia experimental no puede demostrar, por ejemplo, la lógica. Entre otras cosas, porque para demostrar la lógica tendría que usarla, o sea, presuponiéndola como ya demostrada. Entonces es un círculo vicioso. Entonces, la lógica es una evidencia de la realidad del hombre, de su racionalidad.
es el procedimiento natural que realiza la persona humana. Entonces, se descubren cuáles son esas leyes de la lógica. Y se descubren en la evidencia del comportamiento humano, del pensar humano y así, ¿no? Y obviamente esas leyes se aplican a la ciencia experimental para continuar avanzando. Saúl, perdona, ¿querías preguntar algo? No, solo quería mencionar algo referente al video que vimos la clase pasada, ¿no? Sobre la teoría del Big Bang. Yo vi un artículo referente, pero que hablaba de de Hawking y de los darwinistas, ¿no? Bueno, según la teoría de Hawking, decía que, pues, el sentido, o sea, que la creación espontánea es lo que hizo que exista el universo, o sea, que en organismos como ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre de la gravedad, hizo que, pues, el mundo existiera, al igual que los darwinistas desde hace 1500 años creen que, pues, por cuestiones naturales extraordinarias empezaron a existir en sí la vida, como que un rayo cayó en un charco donde estaban cosas que exactamente que podían crear la vida, pero en sí bueno, lo que plantea este artículo es que ellos solo explican las cosas que hay, pero después de que ya había existido la vida. En un lapso de, por ejemplo, si ponemos de 60 segundos, durante toda la existencia humana, en sí todas las especies se crearon en 2 segundos tal vez, y en todo lo demás pues no ha existido nada en sí que sea relevante. Eso es lo que decía el artículo, que ellos solo explican cosas que han pasado, pero después de que la vida ya haya existido. O sea, son teorías que... Exacto, Saúl. O sea, 2 cosas respecto a lo que acabas de decir. Muchas gracias. Una es que tenemos que ser científicamente rigurosos. Y estas teorías, ¿qué es una teoría? Una teoría trata de explicar algo, ¿no? Cuando esa teoría está demostrada, entonces deja de ser solo teoría y comienza a ser un hecho. Para poder explicar cosas como el origen de la vida, el origen del universo, pues a través de un estudio de la astrofísica, del comportamiento de la realidad que se puede comprobar ahora, podemos inferir ciertas teorías plausibles, ¿ok? Que tienen una mayor o menor rigor para explicar cómo es que inició o cómo es que se hizo ese cambio a lo largo de los años del universo, ¿no? Y cómo surge, por ejemplo, la Tierra, la vida en la Tierra. Son teorías para explicar un hecho en el cual nosotros no estuvimos presentes ni tampoco tenemos datos como por ejemplo podría ser descubrir un fósil para la arqueología. Entonces se proponen, se postulan teorías ¿no? que tratan de explicar. Y entonces el error que a veces cometemos es que a muchas teorías les damos la categoría de hechos y hay que respetar eso. Una teoría puede tener muchísimas posibilidades de ser un hecho, pero hasta que no está redondeado el círculo en 360 grados, sigue siendo una teoría muy respetable, con muchas posibilidades de ser la explicación de algo, de lo que fuese. Bien, entonces es importante distinguir entre lo que es un hecho y lo que es una teoría. 1. Y 2, efectivamente, suponiendo el origen a través de la teoría del Big Bang, por ejemplo, que de hecho la postuló un sacerdote,
curiosamente, si nosotros asumiéramos en un momento dado la teoría del Big Bang, efectivamente, como dice Saúl, el Big Bang explica un proceso a partir de un punto, pero no explica ese punto. Supongamos una explicación así muy genérica y básicamente imprecisa de una partícula tremendamente cargada de toda la energía que contiene el universo, de pronto se comienza a expandir, explota, ¿ok? Y se comienza a generar pues todo, el universo. Bien, aun si esto fuese así, ¿quién explica esa partícula? ¿Cómo explicarnos esa partícula que es, digamos así, punto donde comienza a generarse el universo? Algunos dan la respuesta simplista de esa partícula siempre ha estado ahí. Pero eso ya dijimos que racionalmente es un contrasentido. Decir que algo nunca tuvo un inicio, pues es decir que nunca empezó. Porque decir que nunca tuvo un inicio es como decir siempre estuvo ahí. Es, en otras palabras, decir eso. Si siempre estuvo ahí es porque no tuvo inicio. En la realidad, yo puedo pensar en una infinidad de números reales, estoy hablando de números reales. Y cuando logro pensar el número más grande que podría pensar, todavía puedo ponerle +1. Y después de ese, aún le puedo poner +1. Y puedo seguir sin término hacia adelante. Pero cuando se trata de ir hacia atrás, dentro de la realidad de los números reales, repito, tiene que haber un 0. Porque también puedo decir, pues piensa en uno menos, -1. Estamos hablando dentro de los números reales. ¿Ok? Perdone, recordamos que a las 10 a.m. damos inicio. Pero me están recordando que a las 10 a.m. dan, que no me empiecen a, perdón, es un aviso de la universidad. A ver, un segundito. Estimado docente. No. Perdón, discúlpenme, no es para mí. Es que resulta que hay otro profesor que se llama Arturo Gutiérrez en la Anáhuac de la Ciudad de México. Entonces me llegan los avisos de la Universidad del Mayab y los de la Universidad del Anáhuac de México, entonces tengo que ver bien cuál es el remitente para hacerle caso o no. Entonces, dentro de la realidad, pues tenemos un punto de arranque que explica al siguiente número, ¿no? El 0 es la nada, pero tenemos el 1, que da razón del 2, y el 2 da razón del 3, y así hacia adelante podemos siempre aumentar. Pero hacia atrás no, hacia atrás tiene que haber un 1. Ok, si el 0 es 0 y el 0 es absolutamente la nada, no tiene capacidad para hacer surgir nada, porque no hay nada. ¿Sí me explico? De la nada, nada sale, porque la nada no es el vacío. La nada es simplemente la nada, no la podemos ni siquiera pensar. Ok. ¿Cómo puede haber
un pasaje de la nada, que no es nada, al inicio. Solamente se puede explicar si existe algo que no entra dentro del universo, que es atemporal, que es tan poderoso que puede hacer eso que es pasar de la nada al algo, y que además se autojustifica a sí mismo, porque si no, volveríamos a tener que decir, y ese, ¿quién da explicación de eso o esa cosa que provocó el origen? Entonces, yo no estoy diciendo nada, yo solamente estoy describiendo qué características necesariamente tiene que tener ese algo que hace pasar de la nada al origen. Y es como termina el video diciendo, curiosamente, muy parecido a lo que llamamos Dios. Es decir, Dios no es un punto de partida. Cuando uno hace las preguntas filosóficas correctas, Dios es un punto de arribo. Mi razón me hace pensar que la realidad para explicarse requiere de un ser atemporal, omnipotente, que quiere decir la capacidad más grande, que es pasar de la nada al algo. Y algo que no pueda tener otra causa más que sí mismo. Esos son ingredientes que tiene que tener lo que dio inicio al inicio. Ya si nos saca ronchas decir la palabra Dios, pues no le pongas la palabra Dios. Ponle otro nombre, pero estamos hablando de lo mismo. Además de que es necesario, porque si no nos explica todo lo demás. Entonces, repito, el tema Dios no es un punto dogmático en filosofía, ¿ok? No es un punto dogmático de arranque. Tiene que existir Dios y a ver cómo le hago. No. En filosofía comenzamos al revés. Tratamos de preguntar la realidad que nos circunda y a través de tratar de explicar la realidad que nos circunda, necesariamente llegamos a un punto donde la última explicación de todo lo que existe tiene que ser eso, que yo lo llamo Dios, pero puedes llamarlo causa incausada, omnipotencia primaria, no sé, el nombre que más te acomode, pero estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, sí es verdad, cuando se habla de las diferentes teorías, pues sí, pueden haber muchas teorías y teorías y teorías, pero todas tienen un inicio. ¿Cómo explican ese inicio? Las teorías no pueden explicarse a sí mismas, solamente suponen que ya había algo dado. Luego también, ¿qué más sucede? Que hay una especie como de exageración de materialismo, ¿no? ¿En qué sentido materialismo? No en el sentido así de, uy, eres muy materialista o superficial. No, sino materialismo en el sentido de que solamente existe la materia lo explica todo. Y ese es un punto de partida gratuito. O sea, no demostrado. Puesto que solo existe lo material, entonces vamos a partir de eso. Primero vamos a dar un paso hacia atrás. ¿Por qué decimos que solo existe lo material? Porque es lo que puedes medir, pesar, cuantificar. ¿Cómo explicas materialmente el ejercicio de tu libertad? ¿Cómo explicar el por qué? No el cómo. Ya sé que la ciencia material me puede dar explicaciones de qué es lo que pasa en mi cuerpo cuando yo hago un acto libre, qué parte de mi cerebro se estimula, qué procesos bioquímicos se generan. Todo eso ya sé que la ciencia sí me lo puede, vamos, observar o controlar, ¿no? Por eso existen
la psiquiatría, ¿no? Que trabaja con muchos elementos de esa índole. Pero explicarnos el por qué elijo. Yo puedo decir, pero es que eliges ¿por qué? Porque tienes una historia familiar, tienes un pasado, tienes una cultura, y eso es verdad. Todo eso influye, pero no determina. Que hay una diferencia muy grande. Yo sigo teniendo libertad. Porque si todo esto, en lugar de influir, determinase, yo no podría de ninguna de las maneras hablar de que soy un ser libre. Porque estoy determinado, predeterminado por la familia, el ambiente. Influido, sí. Todo eso influye, pero no te determina. Es más, eso es lo que nos diferencia de los animales, que los animales sí son determinados y nosotros, en cambio, aún teniendo influencias, situaciones, podemos, a pesar de tener esa influencia, elegir ir más allá de esas influencias, incluso de los impulsos materiales, cosa que un animal no hace. Un animal, digamos así, está encarcelado en el mundo de la materia. Y está bien que sea así, porque la naturaleza de un animal es esa, solo material. Y en nosotros aparecen destellos de algo más que solo lo material. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos ayuda a comprender también, y eso es lo que comienza este primer tema. Si han hecho la prelectura, un poco de esto también se habla, lo que nos ayuda a comprender la diferencia que hay entre los diferentes seres. Siendo todos seres, no todos los seres somos igual. Hay algunos seres que son inertes. Y hay otros seres que no lo son. Esa es una primera partición. Y dentro de los seres que no son inertes, no lo son porque tienen un principio vital. ¿Ok? Que se llama alma. Alma es el principio que da vida. Las cosas que tienen vida tienen alma. Solo que tratemos de ser más filosóficos, porque probablemente cuando decimos la palabra alma podamos conectarlo con religiosidad, ¿no? Y en filosofía, alma es básicamente principio vital, aquello que da la vida, o sea, de dónde se explica la vida. Algo así como las pilas de algún aparato, ¿no? Ese aparato funciona porque hay unas pilas que hacen que funcione. Pues igual, si hay un ser que tiene vida es porque tiene alma. Pero esa alma puede ser diferente según sea ese ser. Entre los seres no inertes, los que no son inertes lo son porque tienen vida. Pero algunos tienen la vida de una manera muy básica, vegetativa, donde solo realizan procesos físico-químicos automatizados, pero que los realizan ellos. Y están viviendo como las plantas. Si a la planta le retiras algo que influye en su proceso físico-químico, se deteriora, se muere o se perjudica, en fin, pero no es que sienta, no tiene terminales nerviosas, no hay un sentimiento por parte de las plantas. Pueden ver
vida superior a esa? Sí, claro que la hay. Aquellos seres que además de realizar procesos físico-químicos, sienten como los animales. Y un animal vive, pero además experimenta estímulos de la materia que le impulsan de una manera ciega a buscar satisfacer o repeler ese instinto, ese estímulo, eso que surge de ese instinto. Un venado en la selva ve un león e instintivamente experimenta miedo, que le obliga a huir. De una manera instintiva. No puede no huir. Un animal que siente hambre y ve la comida que suele comer, no puede no comer. El animal siente y hace. No hay mediación. O siente y huye, ¿no? Depende de cuál sea el impulso que hay entre lo que el instinto, ¿no? Y el efecto. Bueno, entonces este tipo de vida es la vida propia de los animales, sensitiva. Pero tenemos otro tipo de vida, sí, claro. Otro tipo de alma aún más complejo y superior, el intelectivo, donde no solamente hay procesos físico-químicos, donde no solamente hay sensaciones, estímulos, instintos, que también los hay, sino que hay facultades superiores. Hay inteligencia, hay libertad, hay conciencia, y esos son los que tienen almas espirituales, la persona humana. Entonces, todo esto tiene su lugar dentro de la realidad. El desorden puede comenzar cuando nosotros equiparamos una piedra, una planta, un animal y una persona. Tienen diferentes características y por tanto diferente dignidad. Y por tanto, el trato que se les debe tiene que ser diferente. No importa si yo pateo una piedra o sin querer piso una raíz de un árbol. Pero si pateo a un perro, pues importa más. Y obviamente si pateo a una persona, aún más. Porque incluso si hablamos del dolor físico, que podríamos decir un perro al cual le golpean y una persona a la cual le golpean, ambos sienten dolor. Desde el punto de vista de ese dolor, pues están sintiendo lo mismo. Pero al mismo tiempo no están sintiendo lo mismo. Porque en la persona humana, al tener conciencia, entender su dolor, que digamos en un sentido material podría equipararse al de un animal, cobra una dimensión muchísimo mayor por la conciencia. Un animal siente dolor y se queja, y siente el dolor y se queja. El hombre, además de sentir el dolor y quejarse, es consciente del dolor que él está sintiendo. Se le hace presente a sí mismo ese dolor y por tanto es muchísimo más fuerte el dolor porque hay un dolor físico y espiritual. Y lo mismo en el otro sentido, la felicidad. Un animal puede estar feliz porque sabe que va a pasear. Cuando ve su correa, se emociona
y eso significa paseo. Y su felicidad es hasta allí. En cambio, la persona humana puede experimentar también felicidad, y por el hecho de que es un ser consciente, esa felicidad tiene una trascendencia, supera, va más allá de la materia. Esta gradación que hay es lo que nos permite hablar de los diferentes tipos de vida, y que hay un orden en esa diferenciación, en esos, los diferentes tipos de vida que hay, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlos, muchachos, porque se derivan muchas implicaciones. Vamos, yo puedo amar mucho a los animalitos, pero por ningún concepto puedo equiparar la vida de un animalito con la vida de una persona, aun si yo estoy sumamente encariñado con un animalito. El animal es algo. Solamente las personas humanas son alguien. Es decir, tienen personalidad. El animal, en el sentido persona, no tiene personalidad. Podemos decir, tiene una personalidad muy agradable este tipo de perros porque son muy juguetones. Estamos diciéndolo en sentido amplio, pero me refiero a personalidad como aquello donde reside la persona. Entonces un animal no tiene esa personalidad, tiene animalidad, que está muy bien, porque es lo que corresponde a un animal. Y de hecho es un mal para el animal humanizarlo. Bueno, de hecho, bueno, ustedes no estudian veterinaria ni nada, pero uno de las maneras en las que podemos atrofiar algún instinto en los animalitos es cuando se les trata como si fueran personas en exceso, ¿no? O sea, obviamente, pues todos cuando tenemos un perrito lo jugueteamos y todo esto, ¿no? Pero hay personas que llevan esto a un nivel tal que el animal, como él no tiene conciencia, él está recibiendo una cantidad de estímulos propios de algo que no es su naturaleza. Y esto pasa, ¿no? Hay animales que no pueden reproducirse porque son torpes para concretar su instinto, porque han tenido les han atrofiado el instinto. Es decir, el instinto debería de salir naturalmente, pero a fuerza de humanizarlos, luego tienen dificultades para, por ejemplo, reproducirse. Entonces, el orden está en tratar cada cosa según su realidad, según lo que eso es. Vamos a leer, voy a compartir la pantalla y les voy a pedir que leamos juntos el primer documento. A ver, Saúl, ¿puedes por favor comenzar a leer desde el inicio hasta antes de nutrición? O sea, la primera parte. Leerlo claro, en voz alta, que todos oigan. Claro que sí, profe. Bueno, dice existencia y vida. Voltea a ver tu alrededor. Contiene una pluralidad diversa de seres. Pongamos que en este momento estás en tu casa leyendo esto. La computadora en la que lees es un ser. Tú mismo eres un ser, y si miras por tu ventana que da a la calle y es de día, podrás distinguir árboles, son seres. Y si es de noche, verás insectos revoloteando las lámparas del alumbrado público, también son seres, tanto los insectos como las lámparas. Todos son seres, sí, todos y muchos más que en este momento no ves ni oyes. Todos son seres porque todos existen, están en la realidad de una forma u otra, pero no todos viven.
¿cuáles viven? En este ejemplo, tú, los árboles y los insectos, pero no tu computadora ni las lámparas del alumbrado público. Ellos solo existen. ¿Qué tienen en común los vivientes, o sea, los que viven? Pues que reaccionan a los estímulos del medio físico, se nutren, crecen y eventualmente se reproducen. Los meramente existentes no hacen nada de eso. ¿Te está clara la deficiencia entre los seres vivientes y los seres meramente existentes? Pero entre los seres vivientes también hay visibles diferencias. El árbol no se mueve por sí mismo del lugar donde está plantado, mientras que el insecto sí, se mueve atraído por la luz. Y tú también te mueves, pero decides cuándo, hacia dónde y por qué te mueves. ¿Ves la diferencia? Tiene que ver más con la calidad de la vida que con la vida en sí. Entonces, ¿qué es la vida? Vida es la abstracción del verbo vivir y vivir. Es el conjunto de acciones que realizan todos los seres vivientes. Pueden ser muchas, pero vamos a centrarnos en las acciones esenciales y exclusivas de los seres de los vivientes: nutrirse, desarrollarse y reproducirse. Muy bien, Saúl. Ok. Un poquito lo que hemos adelantado. ¿Quién quiere comentar algo de esto, de lo que hemos hablado y de esta primera lectura? ¿Duda, compartimiento o precisar o ejemplificar? Yo siempre he tenido duda como en tres conceptos. Bueno, ahorita ya me quedó un poco más claro con esto de la lectura, pero siempre como que había tenido la duda entre ser, alma y espíritu, o sea, entre esas tres. Exacto. El ser es lo que está en la realidad. Todo lo que está en la realidad es. O sea, posee el ser. Se puede poseer el ser de una manera muy pálida, básicamente, digamos así, virtual, si se pudiera hablar. Por ejemplo, los seres que propiamente no existen en la realidad, sino solo en cuanto son pensados. Por ejemplo, el unicornio o los pitufos. Tienen el ser, pero es un ser muy desdibujado, prendido con alfileres, solamente en cuanto que los puedo pensar, pero no existen en la realidad extramental. Luego hay otros seres que, por supuesto, existen en la realidad extramental. Bien, de todos esos seres, no todos tienen vida. Solo tienen vida los que tienen alma. Porque en filosofía, alma quiere decir principio vital. Es decir, ese principio que tienen los seres que viven. Alma, ¿ok? Es el principio de vida. Si es un ser viviente, tiene alma. Si tiene alma, es un ser viviente. Ok. Y ahí se encuentran las plantas, los animalitos y las personas. Y podríamos adelantar los ángeles y Dios. Pero eso ya es un poco entrar en teología cuando nos tocamos el tema ángeles. Pero Dios no, porque Dios sigue siendo parte de la explicación filosófica. A ver, ¿alguien quiere entrar? Mariana Anchita. Ok. Bueno. Entonces, el alma de una planta es de un tipo, vegetativa. Ahorita veremos más adelante. El alma de un animal es sensitiva. Lo veremos un poquito más adelante. El alma de una persona es espiritual. En que van gradualmente van siendo una superior a la otra. Y veremos la diferencia entre alma y espíritu. Alma, repito, es común a todo lo que tiene vida. Y espíritu
solamente a lo que trasciende la materia. Y vamos a ver por qué decimos que trasciende la materia. ¿Sí? Pero efectivamente es interesante tu observación. Hay seres, dentro de los seres algunos tienen alma, y dentro de los que tienen alma, algunos tienen espíritu. Y dentro de los que tienen espíritu, algunos tienen materia, la persona humana, y algunos no tienen materia, Dios. Y repito, desde la teología, ángeles. Pero no entramos en ese tema porque eso es teología, ¿ok? Prefiero no complicar. Tendríamos que poner algunas otras premisas y demás para poder hablar directamente de esos seres llamados ángeles, ¿no? Pero algunos no tienen cuerpo, materia, perdón, y los otros, concretamente Dios, no tiene materia. Y es más, Dios es en el sentido más pleno del ser. Los demás son algo. Dios es plenitud del ser, lo posee plenamente. Dios no es algo, no, Dios es. Todo lo que no sea Dios es algo. Solo Dios agota toda la riqueza de ser. Todos los otros seres, por muy brillantes y majestuosos que sean, son algo. Por eso Dios es necesario. No puede no ser. Entre otras cosas, porque no puede no ser, porque es la razón de ser, que hace poco hablamos, hace un ratito, con lo de ese principio que es necesario para explicar todo, toda la realidad, sin la cual no se puede explicar. O se puede simplemente no mirar, ignorar. Fíjense una cosa muy interesante. Para negar ese principio rector de toda la realidad, que yo llamo Dios, para negarlo sí se necesita fe. Es decir, yo tengo que hacer un acto de fe para decir el origen simplemente fue. Tengo que no mirar a ninguna pregunta ulterior porque me llevaría peligrosamente a reconocer que hay un ser que es causa incausada. Y entonces muchos prefieren no asomarse a esa pregunta y solo comienzan su discurso desde el Big Bang, la primera partícula. ¿Y qué había antes? No, eso no se pregunta. Eso no se pregunta. No tengamos miedo. ¿Qué habría? ¿Cómo te explicas la existencia de esa primera partícula? No, es que siempre estuvo. Ok, dentro de la lógica, si siempre estuvo, no inició nunca. No, es que siempre estuvo. ¿Qué quiere decir que siempre estuvo? Explícalo. No lo puedo explicar, pero siempre estuvo. Si no lo puedes explicar, no lo entiendes. Si no lo entiendes, no lo puedes usar como argumento. Bueno, ok, no lo puedo explicar, pero puede ser cualquier teoría menos que sea Dios. Ok. Entonces comenzamos a hacer ese tipo de saltos mortales contra la razón para evitar enfrentar, repito, no le digas Dios, pero ese primer ser capaz de todo
necesario. Saúl, sí. ¿Hay alguien más que levantó la mano? Saúl y alguien más. Un segundito, no sé si hay alguien más que levantó la mano. A ver. ¿Alguien más aparte de Saúl levantó la mano? Bueno, ok, Saúl, adelante. Leí otro artículo que hizo un teísta que relaciona la teoría del Big Bang con la creación de, o sea, teorías religiosas con teorías científicas. Dice que relaciona la del Big Bang pues con cuestiones bíblicas. Dice que la ciencia menciona en la teoría del Big Bang que el universo se creó de la nada, o sea, dice de un inimaginable destello de luz que surgió de un átomo, ¿no? Y se expandió en el espacio y el universo saltó a la existencia en un inimaginable segundo, billonésimos de segundo, dice este artículo. Y esto lo relaciona, o sea, a partir de esto el universo saltó a la existencia de la nada. Eso es lo que menciona el Big Bang, ¿no? Y este que se planteó lo relaciona con cuestiones bíblicas, donde solo leí en el artículo que, o sea, citó un texto bíblico que se encuentra en Génesis, donde dice que pues de la nada igual se creó, o sea, todo viene de este fundamento. Sí, hombre, la teología no es un cuento de hadas. La teología es guiada por una filosofía correcta. Entonces, cuando entramos en teología, que no vamos a entrar porque entrar en teología ya implicaría entrar más en lo que es confesionalidad y no es digamos, no es el territorio propio de las humanidades. O sea, sí podemos esbozar elementos que luego la teología profundiza más en su campo. Por ejemplo, desde la filosofía podemos llegar al aspecto de que existe Dios. Podemos llegar al aspecto de que existe el espíritu humano y de que ese espíritu humano no muere. ¿Ok? Antonio, adelante. Yo tengo una duda que me surgió mientras hablaba acerca de la libertad. Sí. Y no sé, me estaba así como que carcomiendo. Si la libertad fuera un constructo de la filosofía y solamente se denomina para identificar ciertas características como del hombre, como por ejemplo su capacidad de elegir, de autodeterminarse, ¿sería real la libertad del hombre? ¿O solamente sería a nivel ideológico que dijéramos, ok, es esto, pero solo como manera de etiqueta, ¿no? ¿Cómo podemos entender entonces la libertad del hombre si no es así por medio del lenguaje? El lenguaje se refiere a una realidad. Lo que pasa es que existen algunos filósofos que separan el lenguaje de la realidad, como si el lenguaje fuera solamente sonidos que no tienen ningún significado, que no se refieren a nada real y que por casualidad o por convenio o por constructo se decide, pues vamos a llamarle a esto celular, vamos a llamarle a eso árbol. Pero yo pude haberle llamado celular a eso y árbol a esto. El lenguaje no surge así. No fue una serie de personas que se sentaron a determinar sonidos. El lenguaje surge de la realidad. La realidad misma genera el vocablo, que puede ser muy diferente en un país o en otro por el sonido que quiso emitirse, pero lo importante de esto es que ese término está conectado, no divorciado de una realidad. Cuando yo digo es árbol, no es una convención o un constructo. Estoy refiriendo lo que eso es, árbol, y no ballena.
Pero le pude haber llamado ballena. No, no pudiste haberle llamado ballena. Hipotéticamente, si tú consideras que los términos son sonidos que no conectan con la realidad, pues sí, le pudiste haber llamado pipipi. Pero el lenguaje realmente, ese es uno de los grandes problemas de las filosofías baratas, que divorcian la realidad del lenguaje y de las ideas. Y entonces nos encontramos con filosofías que son esquizofrénicas. Entonces, me decías de la libertad. Si la libertad fuera un constructo filosófico, pues si tú estás hablando de un término vacío de contenido, como si fuera una chaqueta que se la colocas a alguien, pero eso no es la realidad. La libertad surge porque descubro que hay una característica propia, natural en el hombre, que no la tiene otro ser, que es esa capacidad de elegir. Y para nombrar esa realidad, empleo el término libertad, que está señalando una realidad, no está ocultando una realidad. Hay un vínculo muy estrecho entre libertad y capacidad de elegir. Con libertad estoy denominando una realidad, pero no artificiosamente. Ahorita está muy de moda el tema constructo, todo es constructo, todo es constructo, todo es constructo. Y sí, hay muchas cosas que son constructo, pero otras no son constructos, ni convenios, ni consensos. Es algo que típicamente preguntan todos. Bueno, nosotros crecimos creyendo que matar a las personas era malo, pero si nosotros decidimos entre todo el mundo que matar a las personas no es malo, pues ya, cambió. No. Esto no es un reality show, que el que tenga más votos es el que es nominado. La realidad, recuerden, no nos pide permiso para hacer. Por eso existe la ética. La ética realmente estudia los actos humanos en cuanto a su bondad y su maldad objetivos, no culturales. Eso sería moral cultural, ya la aplicación de la ética a un contexto específico que sabemos que existe, ¿no? Pero la ética, filosóficamente hablando, habla de cualquier hombre, de cualquier época. ¿Por qué? Porque está asentada sobre la naturaleza. Y la naturaleza es lo que determina aquello que la cosa es. No cambia. Pueden cambiar lo accidental, las formas, pero el contenido esencial de lo que la cosa es, no. La moda, por ejemplo, sí es un constructo social. Y así otras cosas ideológicas que no tienen ningún tipo de fundamento ni en la naturaleza ni en la realidad, y es un constructo ideológico, cuyo fundamento puede ser, por ejemplo, las mayorías o la autopercepción. Son maneras de entender, o más bien no entender la realidad, ¿no? Porque el constructo no se arraiga necesariamente en una naturaleza. Bien, vamos a continuar. Menciona aquí que no son 3 actividades que tienen que tener de la misma manera todos los seres vivos, pero son 3 actividades que solo tienen los seres vivos: la nutrición, el desarrollo y la reproducción. Vamos a leer esto y le voy a pedir a Aitana, ¿puedes leerlo en voz alta? Nutrición, desarrollo y reproducción. Sí, profe. A ver. Ay, déjenme cerrarme la pantalla. Dice: el organismo de cualquier viviente asimila de su entorno sustancias que le convienen, las transforma en sustancia propia y elimina las que no le convienen. De diferentes maneras, todos los vivientes se nutren. En tu caso, eres un viviente humano, comes y lo que ingieres
Tus procesos orgánicos lo transforman en carne, huesos, pelo, sangre, etc. El árbol se nutre de sustancias presentes en el agua, la tierra y hasta la luz solar, y todo lo que asimila a su modo lo vuelve tronco, ramas, hojas, flores, frutos, etc. Es una transformación cualitativa y no una mera acumulación de sustancias. Esto es importante. No estamos hablando de que la nutrición es amontonar sustancias una sobre otra. La nutrición exige un metabolismo, una transformación, una asimilación para provocar un cambio cualitativo. Seguimos, Aitana. Dice, prof, ¿lo puedo hacer un poco más grande, por favor? Estoy un poco ciega. Sí, cómo no, claro que sí, perdona. Ya, gracias. El desarrollo, la acción nutritiva que supone la ingesta en todos los procesos internos, desde luego, permite la otra acción, el desarrollo que consiste en que el viviente sufra transformaciones internas y externas impresionantes. ¿Has visto tus fotos de recién nacido? No te reconoces, ¿verdad? Porque te has desarrollado de un pequeño cuerpo. Desde antes, en realidad, desde el óvulo fecundado por un espermatozoide, hasta el joven adulto que actualmente eres. Igual, un elefante africano se transforma de un pequeño cuerpo al enorme ejemplar adulto. Y la semilla de mamey se vuelve un altísimo árbol. Estas transformaciones visibles encierran otras transformaciones internas y la más importante es que al desarrollarse el viviente, persona, animal o planta, adquiere la capacidad para producir otros vivientes y esa es la tercera acción vital. Que sería la reproducción. Ok, entonces como se fijan, el desarrollo sigue una naturaleza. Todo se desarrolla de acuerdo a lo que es. Cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide de un elefante, nadie tiene dudas de qué es lo que ahí hay. Hay una naturaleza de elefante. Cuando tu madre se embarazó de ti, no tuvo la duda, híjole, ¿tendré lagartijas? No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una naturaleza intrínseca que va a seguir un desarrollo de acuerdo a esa naturaleza intrínseca. Y eso es maravilloso. Ok, vamos a pasar a la reproducción. ¿Sí puedes, Aitana? ¿O sí? Sí, a ver, dice, la reproducción consiste en la capacidad de parte de un organismo de dar origen a otros organismos semejantes. Todas las formas de reproducción muestran dos características. Se realizan para conservar la especie y el impulso a reproducirse parte del interior del organismo. Claro que no todos los vivientes lo hacen de la misma manera. Los árboles de mamey se reproducen inconscientemente, no saben y por ende no quieren reproducirse. Los elefantes sí se dan cuenta, pero no deciden reproducirse. Es el instinto lo que los impulsa irresistiblemente. Y tú, un viviente humano, si te das cuenta y si decides reproducirte o no. Bueno, esto es muy importante porque esta característica es esencialmente diferente en cada ser. Como las plantas no tienen querer, ni tampoco tienen instintos, simplemente se reproducen si las condiciones están. Pero los animales, además de tener y requerir condiciones, sienten un impulso y no pueden no seguirlo. El hombre, además de sentir el impulso, puede elegir, puede organizar, administrar. Por eso, en el caso del hombre, hay un nivel superior. Entra en juego muchos elementos que no entran en los otros seres, la libertad y así. A ver, perdónenme, tengo un mensaje de mi jefe, un segundito, nomás voy a pedirles su tiempo, un segundo.
Ok, perdón. Bien, hasta aquí preguntas, dudas, compartimientos. ¿Todo bien? Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a compartir. Ok, vale. Sigo leyendo. Perdón. Vamos a ver ahora los grados de la vida, que es la ultimita parte. Ok. Sí, Aitana, puedes leer. Mira, te voy a pedir hasta dónde vas a leer. Los grados de la vida, el 1 y el 2. Los grados de la vida. Con lo anterior ya podemos clasificar los tipos de vivientes según el involucramiento que cada tipo tiene con la acción de vivir. Cuando el viviente no tiene conciencia del acto de vivir, decimos que tiene vida vegetativa. Todos los vivientes vegetales quedan en este grado y penosamente algunos seres humanos llegan a quedar así cuando hay muerte cerebral. Cuando el viviente es consciente de su vida y puede ejecutar o no acciones vitales relacionadas con las sensaciones que experimenta, decimos que tiene vida sensitiva. Es el grupo de los vivientes animales, desde la pulga hasta la ballena azul, y viven orientados por los sentidos, lo que ven, huelen y oyen. Tocan y gustan, les hace apartarse y acercarse a otro ser, pero es el instinto lo que guía y determina sus acciones vitales. De algún modo, los seres humanos actuamos también así, pero no solo así. Por eso pertenecemos a un grado superior. Ok. Bien, antes de entrar en el siguiente punto, aquí radica, muchachos, por qué un animal no puede ser bueno o malo. Si un tiburón se come a tu abuelita, no es un tiburón malo. Maldad y bondad no pueden haber donde solo gobierna el instinto, porque es una determinación. El animal siente hambre, el tiburón siente hambre, se cruza con tu abuelita y se la come. Está siguiendo un impulso ciego, sin conciencia. Nosotros, repito, humanizamos a los animales y empezamos a fantasear, pero los animales no tienen más que instintos. Pueden tener, según las diferentes animales, pueden tener más desarrollado alguna habilidad, alguna destreza. En sentido genérico decimos, es que los ratones son muy inteligentes, pero es otro tipo no es propiamente inteligencia, que quiere decir, ahora lo veremos, leer adentro de las cosas, intus legere, leer dentro, entender qué es algo. Un ratón jamás entenderá qué es algo. Puede tener más habilidades, intuiciones, instintos que le ayudan a ubicarse, a localizar. Otros son más, digamos, afectivos, como los perros. Cada animal tiene, digamos, diferentes características materiales, pero todas ligadas al instinto. Veremos que en el caso de los hombres se rebasa esto. Vamos a continuar, Aitana, sí, el 3. Los vivientes humanos tenemos vida intelectiva. Esto es, podemos entender las situaciones en las que estamos y realizamos acciones vitales en función de lo que entendemos. Pero esto lo hacemos no solo de manera instintiva como los animales, sino de manera deliberada, entendida y querida. Nosotros los vivientes humanos podemos conocer algo que los animales no, ni el delfín que es tan listo. Podemos conocer una finalidad en nuestras vidas. Entendemos que podemos vivir de maneras distintas, unas buenas y otras malas, y elegir alguna. Tenemos instintos, pero estos no nos determinan. La característica del viviente intelectual es la libertad personal. El viviente humano tiene una vida fisiológica, el funcionamiento de su organismo, que es la única que tienen los vegetales, pero también tienen una vida psíquica, pues conoce y apetece hacer o no hacer lo que conoce, capacidad que también tienen los animales. Pero esta vida psíquica presenta dos niveles. El nivel inferior consiste en conocer a través de los sentidos y actuar en consecuencia de ese conocimiento.
Esta actuación es instintiva. Si tengo hambre y huelo comida, apetezco comer en consecuencia. Si un tigre tiene hambre y huele comida, también apetecerá comer. Este nivel inferior depende del organismo, tanto animal como humano. El nivel superior es intrínsecamente independiente del organismo, pues tiene que ver con funciones inmateriales, entender y elegir libremente. Aquí hablamos de los motivos para actuar. No son sensaciones, sino ideas. Hacer lo que se quiere según lo que se entiende. Tengo mucha hambre y huelo comida, pero como estoy a dieta, elijo no comer. Esto es, controlo el impulso instintivo de comer porque tengo la idea clara de que comer no me conviene para reducir mi peso corporal. Esto es muy importante. Los humanos tomamos decisiones libres, no por lo que sentimos corporalmente, sino por lo que entendemos de la vida, o sea, por motivos más allá de la corporeidad. El ser humano es el único viviente que tiene la vida psíquica de nivel superior, por eso se puede vivir más allá de su cuerpo. Esta capacidad es un argumento antropológico para hablar de la inmortalidad del alma humana. En la vida psíquica humana y también la animal en su nivel inferior hay dos eventos. Uno es cognoscitivo y el otro es apetitivo. El cognoscitivo resulta de la conciencia y el apetitivo de la voluntad. Conciencia es la capacidad de conocer algo y todo animal tiene conciencia de lo que huele, oye, ve, roza o lame. Conoce que algo está ahí y termina su conciencia. En el caso del humano hay más. Puede darse cuenta de que conoce, puede pensar en su propio acto cognoscitivo. En este mismo momento que lees, ves la pantalla, entiendes lo que lees y te das cuenta de que te convendría leerlo otra vez para entenderlo mejor y formarte una idea de la lectura y no solo memorizar las palabras que ves. En el evento psíquico cognoscitivo, la conciencia, te das cuenta de que lo conocido es distinto de ti. Se presenta a ti cuando lo conoces. Pero lo que conoces o te atrae o no te atrae, y eso es lo otro, ese es el otro evento, el apetitivo. En este evento tú vas hacia el sujeto o te alejas de él y lo puedes hacer instintivamente o voluntariamente. Pero de este evento hablaremos ampliamente más adelante. Ahora vamos a centrarnos solo en el evento cognoscitivo. Ok, esto es muy importante, sobre todo esta última parte donde se especifica la naturaleza de la persona humana, del alma espiritual. Esto es muy importante, muchachos, porque por eso nosotros hasta de manera coloquial decimos, cuando una persona va y devora y come decimos, ¿cómo estás comiendo como un animal? O sea, con el puro instinto, ¿no? O haces algo que no piensas, pues usted es un animal, esta persona, ¿no? Es un modo de decir que esta persona no tiene lo que le tienen las personas humanas, que es con conciencia, libertad, voluntad, y lo decimos a veces de manera así muy en broma, ¿no? Pero realmente tiene mucho fondo, ¿no? O sea, nosotros tenemos características que trascienden la materia. Tú no estás gobernado por la materia solamente. La materia te manda impulsos, instintos, pero tú puedes sobreponerte a ellos e inclusive trascenderlos. Tú puedes sentir algo y no solamente no hacerlo, es decir, no solamente desobedecer a la materia, sino que además puedes ir en contra de ese mandato, exactamente lo opuesto. Y eso está denotando que en ti hay algo que no es materia, porque la materia te está diciendo esto y tú estás haciendo lo contrario. O sea, eso es un indicio de que en ti hay algo que no es materia. Los animales no tienen esta capacidad. La única manera que un animal sintiendo algo no lo haga es que yo se lo impida. Pero tú puedes sentir imperiosamente algo, y si no tienes algún trastorno, puedes ir en contra de eso. Por lo tanto, trasciendes a la materia, superas la materia,
no eres solo materia. Y si no eres solo materia, en ti hay algo que no puede morir, porque solamente puede morir lo material, lo que tiene condiciones para morir, perecer, caducar, deteriorarse. Y eso es la materia. Por tanto, cuando tú mueras, tu cuerpo caduque, se corrompa, se deteriore, se degrade, puesto que en ti hay algo que no es materia, ese algo no puede morir. Luego entonces, por ser espiritual, cuando tu cuerpo muera, tú no mueres. Y esto no es religión. Esto es filosofía. La teología se compagina con este proceder filosófico y profundiza a otro nivel estas verdades filosóficas. Pero en la materia de humanidades nosotros no llegamos a ese paso. Nosotros llegamos hasta el paso racional de saber que el hombre tiene espíritu, tiene un tipo de vida superior a la vida solo vegetativa o sensitiva y que es trascendente. Toda persona humana, por ser persona humana, es así. Y esto no quiere decir entonces abusar o despreciar las otras vidas. No. Es entender que los otros seres pueden ser cosas, de hecho son cosas, y al ser cosas son medios. Y la persona no es cosa y por lo tanto no puede ser medio, es fin en sí misma. Yo no puedo cosificar a una persona, no debería cosificarla, tratarla como medio para. La persona es un fin en sí mismo. Entonces, lo demás, siendo algo, lo trato como lo que es, algo, y de acuerdo a su naturaleza. A un perrito no lo trato como una piedra. A una planta no la trato como una piedra. Pero sí es necesario distinguir para ordenar, para saber qué jerarquía tienen en función de lo que son. Mucha gente piensa que el tema se reduce a algo cerebral. Todo es el cerebro más complejo del hombre, lo que lo hace ser como es. El cerebro es un medio para que el hombre exprese su libertad, pero no es el origen de su libertad. Necesito del cerebro para expresar con mi cuerpo mi libertad, pero el cerebro no es el que determina por qué elegí lo que elegí. ¿Ok? Bien, yo les recomiendo que vuelvan a darle una repasadita a toda esta lectura y la próxima clase damos un espacio a preguntas y compartires. Dale. Bien, entonces lo dejamos por ahora aquí. Nos vemos la próxima clase, misma hora, mismo canal. Dale, la próxima clase es el lunes. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós. No sería el lunes porque no hay clases, es inhábil. Bueno, pues el miércoles, este lunes no hay clases. ¿Qué celebramos? ¿Qué celebramos, José? El día de la Constitución Mexicana de 1917. Este lunes. Bueno, se corre la fecha, ¿no? Sí. Sí, es la Constitución, profe. Ok. Gracias, muchas gracias, Ivo. Gracias, que tengan Gracias. excelente fin. Gracias. Gracias, Gracias, igualmente, que Pau. tengan el día. Bye.